Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy les vendré a hablar de el libro titulado Política para Amador. Fernando Savater en su libro Política para Amador busca explicar qué es la política de una forma sencilla y directa, como y sin titubeos. Su objetivo no es dar lecciones complicadas, sino investigar a la reflexión sobre cómo vivimos en sociedad y por qué es importante entender las reglas del juego. No es un manual para ser político, sino para ser un ciudadano consciente, como muchas veces hace falta actualmente, que las instituciones están en peligro. Capítulo 1, titulado La gente no nace, se hace. Aquí Sabater nos dice que a diferencia de los animales que nacen con sus instintos y comportamientos definidos, y los seres humanos nos creamos a nosotros mismos. Como algunos autores mencionan que el hombre nace malo por naturaleza o bueno por naturaleza. Eso también lleva a la política. No venimos con un manual de instrucciones para la vida social. Nosotros creamos nuestras propias reglas para reglas, costumbres y formas de vivir para vivir una vida en común. Este capítulo subraya que la sociedad es una construcción humana y que cada uno de nosotros tiene un papel activo en la sociedad. No somos productos terminados, sino seres en constante evolución y creación de la sociedad. Por ejemplo, pasamos de la vida en común con muy pocas reglas, fuimos transcurriendo en diferentes formas de política, como el feudalismo, y actualmente la que predomina es el capitalismo, donde intentó batallar el comunismo, pero ahorita vivimos en una sociedad también ya del consumismo. Capítulo 2, titulado Obedientes y Rebeldes. Este capítulo explora las tendencias constantes entre la obediencia y la rebeldía. Para que la sociedad funcione necesitamos reglas, por lo tanto ciertas obligaciones. Si cada quien hiciera lo que quisiera, viviríamos en un caos. Sin embargo, Sabater también define que es importante la rebeldía. ¿Por qué? Esto porque las reglas no siempre son iguales o equitativas, sino que solamente beneficia o ayuda a ciertos sectores de la población. Y esto, un ejemplo que yo tomaría sería de control social, donde por ejemplo el marxismo fue un caos, desobedeció las reglas y por lo tanto ayudó a mejorar a que ya no fueran tan severas. Lo practicó Lenin, pero muy difícil fue su desarrollo. Lo logró en Cuba. Hubo un gran desarrollo, pero en su país se descuidó algunos ámbitos y realmente no estuvo tan bien. Capítulo 3. ¿Quién manda aquí? Titulado. Aquí Sabater se mete en los conceptos de poder y autoridad. Nos explica que el poder no es solo fuerza bruta, sino también la capacidad de influir, organizar y lograr que la gente acepte ciertas decisiones. Se preguntó por qué acepta que alguien nos mande. La respuesta la respuesta en una democracia es que el poder reside en el pueblo. Pero en cierta parte yo también agregaría como que también cedemos parte de nuestros derechos para vivir en paz, porque si no también sería un caos, que diciendo que uno tiene más derechos que otros. No, nosotros cedemos parte de nuestra libertad para poder vivir en común, y esto yo lo agregaría. Las personas eligen a sus representantes para que tomen decisiones en su nombre.
como la democracia representativa. Sabater destaca que el poder en una democracia no es absoluta y debería rendir cuentas porque en últimas instancias su legitimidad tiene la voluntad popular. Esto es un ejemplo que realmente sí lo tenemos que ceder. Bueno, que no es absoluto, que tenemos el mando, pero no es como que irrevocable. Es muy interesante el capítulo titulado en el libro de El Estado y la Revolución, el capítulo de las Comunas de París de 1857, donde ellos mismos crearon todo su pequeño estado durante lo que duró, su pequeño estado donde los procesos burocráticos se manejaban entre ellos. Y aún así, fueran los más eficientes o los mejores, o los más llamativos, si llegaban a hacer un error o buscaban sus propios intereses, eran revocados inmediatamente. Eso pues, es lo que mayoritariamente se quiere, que sean honestos y mejoren a la población o a sus propios bienes. Capítulo 4. Los buenos y los malos. Este capítulo aborda la complejidad de definir el bien y el mal en la política. Sabater argumenta que no hay una única verdad absoluta sobre qué es bueno para una sociedad. Lo que se busca en la política es el bien común, aunque esto sea siempre un tema de debate y negocios. También advierte sobre los peligros de los discursos simplistas que dividen al mundo entre buenos y malos. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente que podemos ver esto, que es dividirlos, cuando fue electo el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde decían que nos iba a dividir, que nos iba a hacer comunistas, pero no, buscaban dividir los votos y que no sea votado, y que va a ser bueno o va a ser malo, pero pues realmente no, porque como la frase muy común que dicen, que la historia nos juzgue. Eso puedes pues eso es muy cierto, porque después de su mandato ya se va a ver si fue bueno o fue malo, con las consecuencias de sus obras, dinero que destinó y tantas cosas que hizo. Además de la polarización, esto también conlleva a la intolerancia y a la manipulación. La política en sí busca los mejores beneficios para la población mayoritaria, reconociendo la diversidad de opiniones y valores que existen, ya sean entre adultos mayores, jóvenes, de distintas edades, razas, religiones, pero con todo esto llevarlos a una vida en común, un progreso. Capítulo 5. La igualdad y la libertad. En este capítulo Sabater explora la relación y las tensiones entre dos ideas fundamentales, la igualdad y la libertad. A menudo estos dos valores parecen contradecirse. La mayoría que buscan la libertad individual podrían llevar a más desigualdad, y una búsqueda de mayor igualdad limita ciertas libertades. Y esto sí, bueno, un ejemplo poniendo el capitalismo, que si buscamos la igualdad no se va a poder. Poniendo un ejemplo que la igualdad sería el comunismo, que seamos todos iguales, pero no se va a poder porque no habría competencia, y esto una creación de más recursos y un excedente de recursos, y esto aumenta las riquezas, pero pues esas riquezas solamente ayudaría a algunas personas y limitaría a otras. Y al contrario, si buscamos la igualdad en el comunismo, buscamos cierto equilibrio entre todos, pero limita a algunas poblaciones de algunas personas de que sean más prósperas. El autor explica que la política es un constante esfuerzo por encontrar el equilibrio entre ambas partes. La clave es
está en garantizar la libertad de cada individuo, sino que ésta atropelle de la otra, que no atropelle de las otras. Y buscar una igualdad que no anule la capacidad y diferencia de cada individuo, sino que ofrezca oportunidades justas para todos. Pues sí, es lo que todos queremos y buscamos, y en la política debe de ser así, no que solamente algunos individuos, sino que todos salgamos y no tengamos que preocuparnos por la comida, bebida, refugio. Y cubriendo esto ya podemos hacer muchas cosas, nuevos descubrimientos, avances ya sea tecnológicos, culturales, sociales. Capítulo 6, titulado La sociedad y el futuro. Sabater reflexiona sobre la naturaleza cambiante en la sociedad y nuestra responsabilidad hacia el futuro. La sociedad no es algo estático, sino está en constante evolución y movimiento, impulsada por las acciones y decisiones de cada persona. Las leyes, las costumbres, están construidas alrededor de la humanidad. Pero esto sigue con una evolución, ya que las costumbres son cosas que pasan, pero pues también tienen que evolucionar y evolucionar. Nos invita a pensar en las siguientes generaciones y actuar de manera responsable. Deja un legado positivo. Se trata de entender que somos parte de un proyecto colectivo, no de un solo proyecto individual, que trasciende nuestro presente inmediato. Capítulo 7. La política en serio. El capítulo final es un llamado a la acción y a la responsabilidad ciudadana. Sabater enfatiza la responsabilidad no es un juego o un espectáculo para ver desde lejos. Es una actividad seria y fundamental que no nos afecta a todos. Critica a los indiferencia, a los indiferentes. El desinterés por la política argumenta que si no nos involucramos, otros lo harán por nosotros y quizás de manera mejor. Esto, tomándolo en un libro, en una frase que me gustó y no lo he podido volver a encontrar, menciona que el que no se interesa por la política no es meterse en sus asuntos, ya que la política es relacionado a todos, que nos afecta a todos. Tiene un mayor, es el mayor que implica nuestra vida, como los servicios públicos, la seguridad, etcétera. No, este capítulo también nos incita a informarnos, a participar, a cuestionar y a no delegar completamente nuestras capacidades de decidir. Porque muchas veces delegamos, pero pues no van a saber realmente si eso queremos o no queremos. Pero pues por delegarlos, luego suceden otras cosas que no. En conclusión, este es un libro muy, muy ligero para leerlo en una tarde, donde nos habla y nos ilustra de la política de una forma muy, muy digerible, muy coloquial, y que nos hace varias invitaciones a interesarnos más, no solamente por chisme, digamos, como también una frase que es darle, la sociedad solamente quiere pan y circo, pero pues realmente no, yo estoy en contra de eso, ya que si solamente damos pan y circo, no vamos a poder progresar, tener nuevos descubrimientos, habrá una forma de tener mayor excedente económico, que este excedente económico se reparta a la sociedad y todos sigamos viviendo, evolucionando mejor. Y la verdad pues es que realmente como intentan mantener a la población ignorante, en algunos aspectos realmente yo estoy en desacuerdo. Por mí que les den
que debemos ser más cultos, más inteligentes. No sabemos qué personas, qué nuevos mentes pueden descubrir nuevas cosas o qué mentes se llegaron a perder por no tener las oportunidades que actualmente tenemos.